Muy buenos días, bienvenidos a Diálogo Abierto en simultáneo por Nacional 103.9. Carla Jarada. ¿Cómo estás, Perla? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Empezamos nuevo Diálogo Abierto, un nuevo sábado, analizando todo lo que ha sucedido en la semana, por supuesto. Y cómo no hablar del mes que cumple Aprendo en Casa. Y como ya se está haciendo habitual, obviamente vamos a conversar hoy con el ministro de Educación, Sky Perla. Así es, tenemos un informe justamente para conocer cómo ha sido este mes de Aprendo en Casa, cómo ha transcurrido. Recuerden que las emisiones son tanto en televisión, en TV Perú, también a través de Radio Nacional y otras radios que se han afiliado. Y por supuesto está también la plataforma virtual. Tenemos el informe. Es importante que recuerdes, cuidándote, cuida a tu familia y nos cuidamos todos. Ha traspasado las pantallas para conectar la educación con 8 millones de peruanos. Y esto para la televisión y para TV Perú creo que es un logro súper importante y refleja de una vez más o es prueba de la importancia que tiene la televisión como un medio de comunicación masivo. Aprendo en Casa cumple un mes al aire, una iniciativa del IRTP y el Ministerio de Educación que nació como un reto en tiempos difíciles. En cualquier crisis siempre hay que sacar lo mejor y nosotros estábamos apostando porque los chicos mantuvieran su orden académico, en realidad también mantener un proyecto de entretenimiento. En promedio, entre 200 a 300.000 personas se conectan por día al programa. Es una experiencia fabulosa, única, que ha llegado de sorpresa, pero también para darnos grandes lecciones. Alumnos de inicial, primaria y secundaria de distintas partes del Perú han encontrado una opción didáctica y divertida para mantenerse al día en sus estudios durante el aislamiento social obligatorio. Acción. ¿Cuánto ha crecido nuestra planta? Y ahora viene el viento y nos mueve de un lado a otro. Y el sol... Mamá, papá, abuelitos, tíos, acompáñennos. No solo aprenden en casa los escolares, el programa ha significado una experiencia. La aventura. Y estoy convencida que el mayor recuerdo que vamos a tener luego de esta etapa que estamos viviendo aquí en el Perú va a ser que tuvimos la oportunidad de ser grandes líderes. Darles mensajes positivos y enseñarles cosas importantes de la vida. No sé, así lo aprendí yo, aprendí con amor y creo que eso es lo que me gusta compartir con el público. Yo aprendo en casa. En tiempos de coronavirus, desde distintas ciudades han llegado imágenes como estas, en las que la familia se reúne en torno a la actividad educativa. TV Perú en esa franja lidera, por lo general, lidera el ranking de audiencias en comparación con todos los demás canales de la televisión nacional. Las cifras lo dicen, luego de un mes, más allá de las clases, notas y mensajes, muchos hemos aprendido en casa. Bien, estamos de mesario entonces. De mesario, así De es. mes. Así es. Y parece que ha sido fructífero. Bueno, no solamente los niños han aprendido en casa. Hemos aprendido los padres, los tíos, todos en realidad creo que hemos aprendido bastante en ese tiempo de cuarentena. Mientras uno le enseña a su hijo qué es lo que aprende en casa también, porque es una lección para todos. Tenemos en la línea vía Skype, entonces ya al ministro Martín Benavides Abanto, el jefe de la cartera de Educación. Lo tenemos, producción, ¿me confirman, por favor? ¿Lo tenemos? Para poder conversar con él y haga el balance de lo que significa un mes de Aprendo en Casa. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Ministro, buenos días. Buenos días, muchas gracias otra vez por la invitación. Bienvenido, así aquí cumpliendo, pues, ¿no es cierto?, a distancia, ahora sí, todo lo relacionado a la comunicación, como nos manda esta cuarentena. Cuéntenos, ministro, ¿cuál es el balance de la cartera de educación luego de un mes de Aprendo en Casa? ¿Qué se ha aprendido? Mira, en primer lugar, el balance es positivo porque acá hay un esfuerzo de toda la sociedad, ¿no? Comunicadores, docentes, pedagogos, funcionarios, padres de familia,
para tratar de garantizar la continuidad del derecho a la educación, ¿no? Nosotros, desde el primer momento, cuando vino esta emergencia, nos pusimos el reto de garantizar la continuidad del servicio educativo. Y esto es muy importante, ¿no? En un país donde hay tantos derechos que no se logran concretar, que el sistema educativo haya logrado, digamos, hacer el esfuerzo de poder mantener el servicio de manera distinta como lo hacíamos antes, es sin duda un logro de todo el país, ¿no? Evidentemente hay muchos desafíos, porque aquí no solamente están aprendiendo los niños, están aprendiendo los papás, evidentemente los docentes también se están adaptando, pero también estamos aprendiendo nosotros mismos, ¿no? Nosotros los funcionarios públicos, este tema nos ha venido, digamos, con mucha sorpresa, y hay muchos temas de innovación que estamos tratando de incorporar cada día para poder dar el mejor servicio que podamos, ¿no? En ese sentido, digamos, estamos satisfechos. Hay una movilización por la educación pública que sin duda tiene que mantenerse, tiene que seguir creciendo, tenemos que seguir mejorando porque hay muchas cosas que mejorar, pero al día de hoy estamos contentos con lo que hemos hecho este primer mes. Ministro, son 1000 radios a nivel nacional las que, digamos, también están compartiendo esta estrategia Aprendo en Casa, que parte de lo que se está haciendo aquí en el IRTP, pero que ya se está expandiendo porque la idea es llegar a muchísima más población. Sí, sin duda, las radios son importantísimas para llevar la señal, la comunicación, las radios regionales a los lugares donde hay dificultad para la conexión a través de la televisión o del internet, ¿no? Son más de 1000 radios en realidad, creo que son más o menos 1300 radios que están comprometidas con este esfuerzo. Y lo importante también de esto es que buena parte, un grupo de ellas lo hacen las lenguas originarias, ¿no? Este es un país muy diverso, es otra señal que estamos dando, estamos cumpliendo con el derecho, pero sin descuidar la importancia de siempre dar el mensaje de diversidad y respeto a las diferencias. Ministro. Este programa Aprendo en Casa también, digamos, en ese sentido, se adapta a la diversidad del país. Ministro, ¿cuál ha sido el compromiso de la televisión privada en esta suma de esfuerzos por acercar la escuela a la casa? Sí, la educación privada está comprometida. La televisión privada, le decía, la televisión privada. ¿Cuál ha sido, digamos, el compromiso de la televisión privada para también hacer extensivo, ¿no es cierto?, este esfuerzo nacional que se está haciendo porque los chicos no pierdan el año escolar? Sí, me refería a que la televisión privada está con 1 hora al día, es una franja diaria a las 11 de la mañana para los estudiantes de quinto secundaria, que es un grupo especial que nosotros estamos trabajando también, digamos, ideas y planes para que no se vean afectados porque ellos terminan este año y luego salen a otras situaciones, ¿no? La televisión privada nos está ayudando con esa hora, con esa franja. Tenemos un acuerdo que se mantenga mientras dure la emergencia y bueno, pero digamos la ruta para mejorar ese acuerdo, para mejorar la articulación entre televisión privada y televisión estatal está abierta, ¿no? Creo que depende de todos nosotros lo que podamos hacer en relación a este desafío que es enfrentar la educación de manera a distancia. Ministro, pero le volvemos a preguntar esto porque cuando empezó Aprendo en Casa, le hacíamos la misma pregunta. ¿Aló? ¿Nos escucha? ¿Nos escucha, ministro? Hola, ministro. Lo tenemos en la línea, ministro. Ministro, hola. Bueno, ¿Escucho? ¿Sí? ¿Nos escucha? ¿Sí? ¿Ministro? No, parece ser que no. Hemos tenido una interferencia. A ver si podemos solucionar eso, producción. Lo vemos, pero tenemos, digamos, una pauta que seguir. Tenemos a un niño enlazado vía Skype, pero él va a preguntarle al ministro. Entonces tenemos que estar al tanto. Muy bien. Vamos a tratar de solucionar esos problemas técnicos para poder hacer la entrevista con el ministro como corresponde. Hablábamos de la televisión privada porque tiene que existir un compromiso, ¿no es cierto?, de parte de todos. Aquí todos estamos sumando esfuerzos, papás, profesores, el Estado mismo. Entonces, mientras más horas de educación se pueda brindar a través de la señal de televisión y de radio a nivel nacional, pues va a ser mucho mejor para los estudiantes en general. Claro. Bueno, parece ser que el ministro ya está en línea, pero parece ser que yo tengo el problema con el micro, así que creo que te escucha a ti o a mí. Ministro, ¿me escucha? Sí. Sí, bueno, sí, justamente queríamos hacer hincapié en esto del compromiso de la televisión privada, porque ¿qué tanto más se podría avanzar, digamos? 1 hora al día es relativamente poco respecto de lo que se podría necesitar o de lo que se podría aprovechar mucho más
esta ventana para llegar a todos los estudiantes. Sí, sin duda. Siempre podemos hacer más de lo que estamos haciendo, no solamente la televisión privada, sino nosotros mismos como Ministerio de Educación, porque hay que desarrollar mucho contenido para poder llenar las horas que estamos dando. Ya ahorita estamos con un esfuerzo enorme para tratar de cumplir con todas las 4 horas y media que tenemos con TV Perú. Y todo esfuerzo de crecimiento lo tenemos que evaluar en función de las capacidades que estamos teniendo en este momento, ¿no? Nosotros creemos que hay mucho más que podemos hacer y ojalá que avancemos en esa línea también, ¿no? Voy a ser más directa, ministro. Y no es que esté en contra de una programación u otra, ¿no? Pero hay televisoras privadas que van a iniciar ya su programación de entretenimiento cuando eso era una fase 4, digámoslo así. Pero algunos ya la van a iniciar. Eso, digamos, priorizando una programación de entretenimiento cuando bien podría poner una programación educativa, apoyando así la educación. Entonces, por ahí va más o menos la crítica. Sí, bueno, como digo, podemos hacer mucho más todos. La televisión privada, nosotros mismos como Ministerio de Educación, creo que debemos entrar en una segunda ronda de conversaciones. Ya hemos tenido una primera ronda que nos ha llevado a este compromiso de 1 hora diaria y tenemos que juntos ver qué otras alternativas tenemos para enfrentar de mejor manera la necesidad de llegar a más personas, ¿no? Eso sin duda, ¿no? Bien, en este espacio los niños tienen la palabra porque son ellos a los que queremos escuchar y conocer sus inquietudes, así que vamos a tomar contacto con Yarid Yabar Chamorro. Él es estudiante del Colegio Benito Juárez. Yarid, buenos días. ¿Cuántos años tienes y en qué grado te encuentras? Buenos días. Me llamo Farid. 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 Tengo 16 años. Soy del Colegio Benito Juárez. Y buenos días también al ministro. Espero de que estén todos bien en esta situación un poco difícil. Y tenía un par de preguntas para hacerle al ministro. Dale, te está escuchando. Ministro, buenos días ante todo, ministro. Quería hacerle una pregunta. ¿Cómo van a evaluar los profesores a los alumnos en toda esta etapa de las clases virtuales? Porque podrán jalar o hacer repetir el año a los alumnos, los profesores, a través de todo esto que son las clases virtuales. Mira, Jarit, en primer lugar, saludarte. Espero que estés bien tú también, estén bien tus familiares, tus amigos y amigas. Nosotros en esta primera fase que hemos lanzado la estrategia Aprendo en Casa, no le estamos haciendo un énfasis especial a los temas de evaluación porque lo que queremos es que primero la estrategia se asiente, que todos, digamos, sepan lo que tienen que hacer, papás, docentes, estudiantes, y ya en su momento vamos a emitir, digamos, algunas recomendaciones por el lado de la evaluación. Nosotros por ahora estamos diciendo que los profesores los estudiantes guarden aquellas cosas que los profesores les están demandando en portafolios, y más adelante iremos dándole pautas a los profesores para que vayan introduciendo los temas de evaluación, ¿no? Estamos en el primer mes, este es un mes de adaptación todavía, hay que aprovechar, digamos, este momento, recibir, digamos, toda la información que podamos, organizarnos bien para poder enfrentar las exigencias de aprendizaje que tengamos y sobre todo estar bien por el lado socioemocional, estar tranquilos, confiados en que esto va a pasar y va a dejar buenos resultados. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Farid? De ahí, como estaba hablando, no sé si conocen al joven Daniel, creo que es el asistente del ministro, y estábamos tocando bien chévere para mí, que me gustó, que era sobre el arte, sobre expandir también el arte y la recreación de los adolescentes y de los niños. Y estábamos tocando justo ese punto porque también como que yo, base a eso, base a lo artístico y todo eso, tenía también otra pregunta, que era, ya sabemos obviamente de que actualmente los niños, adolescentes nos estamos, fortaleciendo el cerebro a pesar de toda esta crisis y estudiando, y eso es muy bueno. Pero también quería preguntar si es que Aprendo en Casa pueden sacar como un programa donde los adolescentes, niños se puedan recrear base a lo artístico, ya sea baile, canto, freestyle, por ejemplo, como había hecho un videito rapeando, y etcétera, etcétera, donde los niños y adolescentes también puedan exprimir
sus dones, todo lo que tienen, y que esta cuarentena también pueda servir para eso, no solo, o sea, aparte de estudiar, que es muy importante y es muy fundamental, aparte ya para recrearse. Qué buena idea, Farid. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Estamos aquí fortaleciendo, como tú dices, el cerebro, pero creo que también estamos tratando de fortalecernos espiritualmente, fortalecer, digamos, el alma de cada uno, y para ese tipo de dimensiones importantes de la vida, sin duda el arte, la recreación son importantísimos. En la web Aprendo en Casa hay, digamos, algunas orientaciones vinculadas al arte. En los programas de Aprendo en Casa, nosotros le hacemos un énfasis importante al vínculo con las comunicadoras, ¿no? que tratan de adaptar los contenidos de manera entretenida, pero sin duda lo que dicen es muy importante. Podríamos dar un espacio más grande para que niños y adolescentes expresen su arte, como lo has mencionado, ¿no? Yo me quedo con esa tarea. Vamos a establecer la coordinación contigo. Veo que tienes un contacto con algún miembro de nuestro equipo. Así que lo vamos a hacer, Farid. Es una muy buena idea y te felicito por esa aproximación. Justamente, Farid, efectivamente, Yabar tiene un súper talento. Él es representante de lo que se conoce como freestyle, lo practica muy bien, así que tenemos un video para compartir con ustedes. Vamos a verlo. Soy el alumno Farid Yabar Chamorro de cuarto de secundaria, y ahora voy a meter un freestyle respecto al tema y todo lo que está pasando. Espero que les guste y sea de su agrado. Bendiciones. Yo, el país y el mundo están pasando por muchos problemas, donde nadie puede salir y en la calle se escuchan las sirenas, donde todos tienen que cuidarse y nadie estará afuera, porque si no se malograrán todos sus pulmones y también todo su sistema. Y los niños y adolescentes te llegan a preguntar si se cerraron todos los colegios, ahora cómo vamos a estudiar, hasta que llegó lo que es la educación virtual, donde lo puedes obtener en la tele, la radio o también en el celular. Para algunos está bien, y para otros está mal, ya que no todos tenemos la misma condición y no es igual. Y por esas personas, ahora aquí yo vengo a acotar para que crezca la empatía y a ellos también los podamos ayudar. Los niños de las poblaciones vulnerables también quieren aprender, pero necesitan la ayuda necesaria y no saben cómo hacer. Por eso a los ministros y personas... Muy bien, ese es el video de Farid, entonces, justamente lo que proponía, ministro. ¿Qué piensa? No, Farid, bien ahí, bien, o sea, qué buen style, muy interesante, además el contenido, lo que dices. No podemos dejar a nadie fuera de todo este proyecto. Me gusta, digamos, lo que estás proponiendo y me quedo, digamos, impactado, impresionado por tu idea, por tu propuesta. Creo que tenemos que dar definitivamente mucho más espacio a adolescentes como tú, que tienen un arte importante, un arte diverso, y desde ahora me comprometo a ver la forma de incorporarlo a nuestros programas de Aprendo en Casa. Bien, muchas gracias entonces a Farid Yabar Chamorro, estudiante del cuarto secundaria del Colegio Benito Juárez, que nos ha traído esta mañana un poco de alegría también. Y una inquietud válida, ¿no? Desde el punto de vista de los chicos que también quieren, digamos, crecer y aprender en otras áreas, no solamente las académicas. Ministro, se había tomado la decisión de que a partir del 18 de mayo los menores de 14 años puedan salir a la calle por 30 minutos diarios acompañados de sus papás o de uno de sus papás en un radio no mayor a los 500 metros de su casa. Esto, entendemos, va a depender de cada familia, de cada papá, si es que efectivamente lo quiera llevar a cabo, sí o no, qué días, cuántos días, de qué manera. Pero en todo caso, ¿cuál es la recomendación desde el Ministerio de Educación y por qué es que se ha permitido, digamos, que los chicos puedan salir a partir de esta fecha? Mire, en realidad tan importante como la salud física es la salud socioemocional, ¿no? Y nuestros niños y adolescentes están ya más de 50 días en sus hogares, en espacios reducidos. Evidentemente, esto es muy importante porque están desarrollando nuevos vínculos con sus papás, sus mamás, sus hermanos o hermanas, o abuelos o abuelas. Pero para ellos es muy importante tener el contacto con el aire libre, darse una vueltita, respirar. Y en ese sentido, acá hay una apuesta, digamos, para tratar de equilibrar el componente socioemocional del desarrollo de los niños, ¿no? Que además, mucha evidencia nos demuestra que
niños que están bien por el lado socioemocional son niños a los cuales le va a ir bien en su desarrollo futuro, ¿no? Esta medida apunta a eso, es una medida además que tiene va a tener todos los protocolos de salud. Todos esos protocolos están ya en preparación, va a haber una semana, que es esta semana, para poder dar las recomendaciones del caso. Aquí no es nada obligatorio, esto va a depender de cada papá, de cada mamá, de cómo se sienta, de cómo vea su entorno, digamos, lo que ocurre alrededor del hogar, pero en todo caso es además una prueba, ¿no?, de esta necesidad de aislarnos socialmente en los espacios públicos, ¿no? Los niños van a tener que salir con su mascarilla, o un adulto, tiene que haber una distancia de 2 metros, no pueden ir a parques, no pueden ir a mercados, no pueden ir a lugares públicos, no pueden tocar, digamos, elementos que estén al aire libre, porque por ahí pueden haber contagios, pero sí pueden dar una caminadita, una vuelta, respirar un poco de aire libre y luego volver a sus hogares, ¿no? Muy bien. ¿Pueden, por ejemplo, salir en bicicleta de repente o en un scooter? Bueno, de preferencia son digamos, hay que cuidar todo lo que significa contacto con elementos que no están debidamente, digamos, que no tienen todas las medidas de higiene, ¿no? No sé cómo están los scooters, no sé cómo está la bicicleta. Si es que hay, digamos, las medidas de seguridad y van a poder hacerlo en los 500 metros que dice la medida, claro, digamos, yo no vería ningún problema, ¿no? Pero aquí el principio depende de nosotros, depende de los papás, depende de los adultos. Los niños van a ser, digamos, los niños que decidan salir, que sus papás decidan que salgan por estos 30 minutos, van a ser pequeños ciudadanos y ciudadanas cumpliendo con sus deberes, ¿no? Creo que es una oportunidad también para ellos de demostrar que están construyendo su propia ciudadanía. Tenemos que incorporarlos a este conjunto de medidas de aislamiento social que estamos proponiendo. Sin duda. Ministro, hay otra inquietud. Desde ayer hasta el 22 de mayo empieza el trámite o la plataforma digital para que aquellos padres que ya no pueden pagar colegios particulares puedan llevar a sus hijos al colegio público. En el primer día de funcionamiento de esta plataforma, ¿ya hay un balance de cómo está funcionando? ¿Cuántas personas, por ejemplo, han hecho este trámite? En realidad todavía no hemos hecho ese balance. Hemos empezado ya a emitir la información, recomendaciones, los pasos a seguir. No me he reunido todavía con mi equipo para ver, digamos, qué es lo que se empezó a hacer. Pero en todo caso, este es un proceso que se va a dar, es un proceso que ya lo hemos anunciado, que el Estado está organizándose para poder responder a los traslados que haya, a los pedidos de traslado que haya. Ya teníamos hasta hace 2 días más o menos 11.000 pedidos de traslados. Ya hay, digamos, a nivel nacional un grupo de familias que están buscando trasladar a sus hijos, y nosotros lo que necesitamos en estas 2 semanas es saber cuál es la demanda total para, en función de eso, ver cómo podemos responder a esta inquietud, ¿no? Pero este es un proceso que ya, digamos, ha iniciado y que con la plataforma, con la información que estamos dando a través de la web, vamos a, evidentemente, llevarlo a cabo de manera más precisa, ¿no? Bien, vamos a tomar contacto ahora con otra actora importante en esta educación virtual. Se trata de una profesora. Ella es la licenciada Amparo Guevara y tomamos contacto vía Skype desde Cajamarca con ella. Profesora, ¿cómo está? Buenos días y bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia de la educación a distancia? Muy bonita. Bueno, buenos días, señor Carlos Martín Benavides Abanto, ministro de Educación y personas que la acompañan en TV Perú. Mi nombre es Amparito del Rocío Guevara Bazán, docente de Educación Secundaria, especialidad matemática, de la Institución Educativa Mariscal Ramón Castilla, del distrito de Chumuch, provincia de Selendín, departamento de Cajamarca. Bueno, mi institución educativa está ubicada en una zona rural donde hay muchísimas dificultades. Es en un lugar de extrema pobreza
Y bueno, nuestros estudiantes, hay muchos estudiantes que tienen teléfono, tienen radio, pero no llega la señal, ¿no? La señal en esas zonas son muy cortas, la cual hace imposible nuestros aprendizajes con nuestros estudiantes en Chumuch. Los maestros de mi institución educativa trabajamos con muchísimo esfuerzo en este trabajo remoto a pesar de las dificultades que estamos viviendo. Hay estudiantes que tienen WhatsApp, con ellos trabajamos con las páginas web, trabajamos con audios, con fotos, con la plataforma del Minedu. Hay estudiantes que no tienen acceso a ninguno de ellos, ni radio, ni televisión, ni teléfono. Estamos muy preocupados por esas dificultades que tenemos, ya que sabemos que en estos aprendizajes la brecha de nuestros estudiantes, de los aprendizajes, es una brecha muy grande. No sé si quisiera hacer, por favor, una pregunta al señor ministro. Sí, claro, la está escuchando. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, sí. Sí. Sí, profesora, la está escuchando. La estamos escuchando todos. ¿Cuál es su pregunta? Amparito, ¿nos escuchas? Amparito, parece ser que se le ha ido. Se ha perdido la señal. Bueno, vamos a tratar de que nos escuche mientras nos puede... ¿Sí, me escucha? ¿Escucha, Amparito? ¿Nos escucha? ¿Sí? Muy bien. Hágale la pregunta. Sí. Señor ministro, quisiera hacerle la siguiente pregunta. Con estas dificultades que tenemos en la institución educativa Chumuch, ¿cómo ha pensado usted acortar esta brecha de aprendizajes entre los estudiantes que cuentan con conectividad y con los que no cuentan con conectividad? Muy bien, Amparito. Muy buenos días y muchas gracias por tus comentarios, tu preocupación, tu pregunta, ¿no? Sin duda aquí el sistema educativo peruano, como tú lo sabes mejor que yo, tiene, digamos, enormes brechas preexistentes a esta pandemia, ¿no? La diferencia entre los estudiantes de zonas muy alejadas y estudiantes con mayor conexión a las ciudades son importantes y por eso mismo nosotros estamos aprovechando este contexto para darle una oportunidad diferente a estos estudiantes rurales con este proyecto, digamos, de llevar tablets a los estudiantes de los contextos rurales donde no haya la conexión a Internet, ¿no? Ese proyecto lo estamos armando, estamos además preparando todos los contenidos pedagógicos para incorporarlas en las tabletas de manera tal que no haya dependencia de la conexión, sino que ya todo venga precargado con mecanismos además de articulación entre los estudiantes y ustedes, y de esa manera tener una oportunidad única para poder cerrar la brecha que tú bien señalas, ¿no? No ha habido en la historia reciente de la educación peruana una apuesta tan directa y tan concreta para poder cerrar esa brecha como esta que tiene que ver con la brecha digital, ¿no? Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos, estamos corriendo para poder llevar a cabo todos los procesos administrativos de llevar estos instrumentos con el contenido pedagógico a los estudiantes, digamos, que tú has mencionado y que son parte de tu preocupación, ¿no? Mientras tanto, nosotros sabemos que ustedes, docentes como tú, están muy comprometidos, están haciendo enormes esfuerzos, como señalas, para comunicarse con ellos. Yo sé que se están comunicando con ellos de diferente manera. Estamos tratando también de llevar a cabo la distribución de los cuadernos de trabajo, que ojalá que ya hayan llegado, digamos, a los hogares de tus estudiantes. Y estamos en eso, Amparito. Vamos a mejorar esto, vamos a sacar esto adelante, porque es un compromiso que yo tengo como ministro de Educación. A mí me gustaría dejar el sector con menos brechas de las que encontré cuando inicié mi gestión, ¿no? Es una apuesta que yo tengo, es una apuesta por la equidad, y espero que lo logremos hacer y contamos con docentes como tú para esa finalidad. Bien, profesor Amparo, muchas gracias por esa pregunta.
Vamos a pasar ahora a las claquetas de horarios de Aprendo en Casa. Ministro, no sin antes preguntarle y recordar la plataforma a la cual tienen que entrar los papás de familia que quieren trasladar a sus hijos de un colegio privado a la educación pública. ¿Cuál es esa plataforma, ministro? El link. Bueno, eso está en el Ministerio de Educación, ahí estamos emitiendo en la web del Ministerio de Educación, ahí está la información relevante para este proceso de matrícula. Nosotros primero estamos dándole las recomendaciones a los papás, el tipo de información que se les va a solicitar, de manera tal que estén bien informados y puedan hacer un proceso importante de registro de sus hijos, de sus hijas, ¿no? El día de ayer, además, hemos firmado una resolución ministerial que nos permite organizar todo este proceso, que va a ser de manera virtual, a diferencia de lo que hemos hecho antes. Muy bien, ministro. Sabemos que se tiene que ir al Consejo de Ministros, pero vamos a revisar juntos los horarios, ¿le parece? Sí, por muy favor. rapidito, señor director. Vamos a revisar entonces cuáles son los horarios de Aprendo en Casa. Inicial 9:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Tenemos primaria de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Y secundaria de 2 de la tarde a 4 de la tarde. ¿Tenemos más horarios entonces? No, tenemos las direcciones. Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. Esta es la plataforma virtual. aprendoencasa.pe/michi/. Bien, muchas gracias al ministro Martín Benavides por esta comunicación hoy temprano en Diálogo Abierto. ¿Algo más que quiera acotar? Sí, bueno, agradecer a TV Perú el enorme esfuerzo, la gran colaboración que tiene con nosotros. Sé que son también momentos complicados para TV Perú y nuevamente mi agradecimiento por apoyarnos en esta tarea educativa, que es una tarea de todos. Y un saludo a todas las mamás por el Día de la Madre, un saludo a las docentes, a ustedes, a todas las colaboradoras del Ministerio de Educación y a las mamás de los niños que están haciendo esfuerzos importantes en este proceso de llevar a cabo educación de manera no presencial. Muchas gracias y un saludo a todas y a ustedes también. Muchas gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial, pero después de ella vamos a volver con otro tema interesantísimo, no se lo puede perder, porque un biólogo del Instituto Nacional de Salud ha creado una prueba molecular para el diagnóstico de COVID-19. Los resultados estarían solo en 1 hora. Con los detalles de lo que ha sido este importante avance científico, regresamos tras la pausa. Continuamos con más en Diálogo Abierto y justo lo que les comentábamos hace unos momentos. La prueba molecular para el diagnóstico de COVID-19 podría detectar en tan solo unas horas, ¿no es cierto? En 1 hora. En 1 hora. ¿No? En 1 hora tendríamos el resultado. Esto es porque tiene otros componentes, pero vamos a dejar que el biólogo del Instituto Nacional de Salud, Eduardo Juscamaita, que ya lo tenemos enlazado vía Skype, nos lo cuente. ¿Qué te parece? Y que es el artífice de todo esto. Doctor, buenos días. Bienvenido a Diálogo Abierto. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Primero agradecerles a todos ustedes por la oportunidad que nos brindan, ¿no?, de comunicar las innovaciones en investigación que se viene realizando en el Instituto Nacional de Salud frente a esta pandemia. Sí, doctor, yo quería preguntarle, ¿en cuánto tiempo estaría ya disponible esta prueba molecular para el diagnóstico de COVID-19? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo llegó usted a crear, digamos, esta prueba tan importante hoy en día? A ver, primero quiero comenzar diciendo que esta propuesta es parte de un proyecto de investigación que ha sido seleccionado por el CONCITET. Son 2 instituciones, el Instituto Nacional de Salud y CONCITET, que han hecho sinergia de tal manera de encontrar una metodología alternativa para el diagnóstico de COVID-19. Este proyecto de investigación está programado para un plazo de 3 meses. No obstante, nosotros en el Instituto Nacional de Salud estamos haciendo el doble de esfuerzo de tal manera de poder culminar esta prueba molecular rápida en el menor tiempo posible. Ahora, doctor, hace unos días justo conversábamos sobre por qué esta prueba molecular solamente podría estar, o los resultados podrían estar en 1 hora, a diferencia de la prueba molecular que ya existe y que tarda 4 días. ¿Cuál es la diferencia? Esta metodología molecular que se va a desarrollar en el INS está basada en la metodología RT-LAM.
y consiste en la detección rápida de una región específica del material genético del virus. Además de ello, los resultados del análisis con esta prueba serán basados de manera visual, es decir, al cambio de color. Entonces, si cambia el color, si vira el color, esto indicaría que el paciente está infectado con el virus. Por otro lado, esta prueba molecular también va a ser desarrollada en un formato liofilizado, lo cual facilita su transporte sin requerir equipos para su almacenamiento. Entonces, los resultados de esta prueba estarían en menos de 1 hora aproximadamente. ¿Y cómo se realiza la toma de la muestra? Ya, nosotros, la muestra en la cual se parte para el análisis con esta prueba molecular es la muestra de hisopado, sigue siendo el mismo tipo de muestra que utiliza también la prueba molecular actual. No obstante, nosotros en el INS lo que estamos también desarrollando o evaluando es un método de extracción a partir de muestras de hisopado rápido. Entonces vamos a evaluar un método de extracción rápido de tan solo 15 minutos, de tal manera de que eso, acoplado al análisis por la prueba molecular rápida que se va a desarrollar, tengamos un resultado en menos de 1 hora. Normalmente, ¿cuánto dura una prueba de hisopado molecular, la actual? A ver, el procesamiento de la muestra de hisopado adicionado al análisis por la prueba molecular actual dura entre 3 a 4 horas en promedio. 3 a 4 horas dura el hisopado. Wow. No, la muestra de hisopado, el procesamiento de las muestras de hisopado más el análisis con la prueba molecular actual, los dos juntos duran en promedio entre 3 a 4 horas. Ahora, el hecho de que, digamos, sea de fácil transporte, qué sé yo, ¿eso implica también que el precio sea menor? ¿La inversión sea menor? Claro, actualmente hay clínicas privadas o laboratorios ya que están ofreciendo el servicio de la prueba, si es que uno lo puede pagar. Entonces, la idea sería que esta prueba molecular que usted ha desarrollado pueda no solamente descentralizar, ¿no es cierto?, la labor que está haciendo en este momento el Ministerio de Salud, sino que el que pueda adquirirlo y que esté a un precio que sea mucho más accesible, tal vez. Por supuesto, esta prueba molecular que se va a desarrollar en el INS es de bajo costo, entre 3 a 4 veces menos que la prueba molecular actual, y su formato liofilizado está orientado a su fácil transporte y a su fácil procesamiento, de tal manera de que pueda ser transferido a las regiones que más lo necesitan. Claro. Y si va a estar en 3 meses, ¿cuántas pruebas se pueden hacer y en cuánto tiempo? O sea, Esa es la siguiente etapa de una vez que se tenga validado esta metodología, ingresa a la siguiente fase, se llama fase de escalamiento. Sin embargo, nosotros ya estamos previendo de que tenemos la cantidad suficiente de reactivos como para que puedan ser transferidos a las regiones que más lo necesitan. Claro que sí. Entonces, usted dice que costaría 3 o 4 veces menos de lo que cuesta una prueba actualmente. Más o menos las clínicas se están ofreciendo estas pruebas en 500 soles, hablaríamos de 100 soles más o menos, por ahí. Posiblemente. Posiblemente. Iniciamos esta ronda de preguntas y yo le había hecho la consulta de cómo habían logrado desarrollar esta prueba molecular. Me imagino que han sido desvelos, mucha preocupación, además. ¿Ha sido solamente usted? ¿Ha trabajado con un equipo? Cuéntenos un poco cómo ha sido el trabajo en sí. De ninguna manera. Nosotros somos parte de un gran equipo de investigación en el Instituto Nacional de Salud y siempre estamos comprometidos en la búsqueda de soluciones alternativas para enfrentar cualquier enfermedad infecciosa que afecte a la salud pública del país. En ese sentido, nosotros decidimos seleccionar esta metodología ya que también tenemos experiencia en la aplicación hacia otras etiologías como es la detección del virus del Zika y el diagnóstico de tos ferina. Además, esta prueba es muy sensible, inclusive que la prueba molecular actual, de tal manera de que no solo se podría diagnosticar a pacientes con sospecha de COVID, sino también a pacientes asintomáticos. Claro, no, pero Perla lo que le decía es cuántas personas están involucradas en este trabajo, ¿cierto? Todo el Instituto Nacional de Salud está involucrado de manera directa e indirecta, de tal manera que el producto salga lo más antes posible.
¿Han tomado como referencia, doctor Juscamaita, algún ejemplo de lo que se está desarrollando en otro país? Por supuesto, la investigación en ciencia es así. Esta metodología basada en RT-LAN ha sido aplicada a otras etiologías a nivel mundial, incluyendo también el diagnóstico de COVID-19 muy recientemente. Nosotros lo que hemos hecho es hacer diferentes mejoras en base a la experiencia que tenemos en su aplicación, aquí adaptado a la realidad de nuestro país. Una de las mejoras es que nosotros vamos a incluir genomas de una muestra representativa del virus que está circulando aquí en Perú, además de otros genomas que estén circulando a nivel global. Además de ello, otra mejora que se ha realizado es desarrollarlo en un formato liofilizado, de tal manera de que sea fácilmente transportable, ¿no? Y sea de manera práctica utilizado y que cualquier personal de salud pueda analizarlo con conocimientos mínimos. Ahora, ¿en qué consiste la certificación? Porque una cosa es que esté lista en 3 meses y otra cosa es la certificación. ¿En qué consiste ese proceso? Nosotros lo que vamos a incluir, lo que está incluido en el proyecto de investigación es hasta el proceso de validación. Validación, perdón. Exacto, de validación. La validación consiste en evaluar una serie de parámetros que te miden la eficiencia de la prueba. Los parámetros pueden ser sensibilidad, especificidad, entre otros factores. En eso consiste la validación, ¿no? Se tiene que evaluar los parámetros de tal manera que determines el rendimiento y la eficiencia de la metodología comparándolo con la prueba molecular actual, que es nuestro gold estándar. Asumimos que esta prueba molecular para el diagnóstico de COVID-19 que ha desarrollado ha sido probado ya en algunos pacientes. Nosotros estamos iniciando el desarrollo y la validación de la prueba. La etapa de probarlo con muestras obtenidas de pacientes es la etapa propiamente dicha de validación, que todavía no hemos ingresado, ¿no? Y esperemos ingresar pronto. ¿En cuánto tiempo, digamos? Como le dije al inicio, nosotros estamos trabajando el doble de lo normal y tratando de que esta prueba sea desarrollada y validada en menos de 3 meses. Claro, es decir, lo que pasa es que, claro, para entender los términos científicos, ¿no? Una cosa es la validación que durará 3 meses, eso para dejarlo claro, 3 meses. Recién a partir de los 3 meses la aprobarán en pacientes COVID-19, ¿es así? No. Eso es lo que queremos que nos explique, para que quede claro. La validación incluye el análisis con muestras obtenidas de pacientes con COVID, de tal manera de que nosotros determinemos qué eficiencia tiene para detectar el virus. Si no está lista en los 3 meses que Concitec le ha dado plazo, ¿qué va a suceder? No, nosotros tenemos muchas expectativas y como le dije, estamos trabajando el doble de tiempo para que esto sea en menos de 3 meses y estamos seguros que va a ser así, qué bueno por la saber experiencia que tenemos. Qué bueno saber que están totalmente confiados. Muy bien, Bueno, muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes y por favor me permiten unos minutos. Sí, claro. Quiero expresar mis más afectuosos saludos a todas las madres del Perú, en especial a mi esposa y a mi madre por su día. Sabemos que el país está pasando por un momento difícil y por ello exhorto a la población a tener responsabilidad y disciplina, lo cual será reflejado en la protección de sus familias y en la familia de todos nosotros. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, va a ser un Día de la Madre diferente, pero con la esperanza de que pronto tengamos las pruebas a disposición, de que se puedan hacer muchos más diagnósticos y de esa manera salir de esta situación de emergencia en la cual nos encontramos. Un lugar en nuestro país que no la está pasando nada bien por la falta de oxígeno es Loreto, en especial Iquitos. Así es, y queremos saber cuál es la situación. Sabemos que ayer, por ejemplo, llegó al grupo número 8 9 doctores, ¿no es cierto? Fueron trasladados para pasar a camas UCI, a respiradores, básicamente, por lo menos 7. Se está pidiendo nuevamente ayuda porque hay nuevos casos. Así es, y se realizó una colecta sumamente importante esta semana. En tan solo unas horas, un día me parece, el vicariato logró a través de una gran campaña de sensibilización y solidaridad recaudar más de 1 millón de soles. ¿Para qué? Para que Iquitos pueda tener su propia planta de oxígeno, porque la gente estaba falleciendo a falta
de este elemento. Vamos a tomar contacto ahora con el padre Miguel Fuertes Prieto. Él es responsable del Vicariato Apostólico de Iquitos. Padre, buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días a todos los televidentes y a todos los que nos escuchan en estos momentos. Aquí estamos para todos los que tienen influencia. Padre Miguel. Padre Miguel, ¿nos escucha? Sí, buenos días. Le pedimos, por favor, que no se mueva y si puede ponerse bien el teléfono porque lo escuchamos un poco saturado. Ya no tengo el teléfono pegado a la boca. Lo que pasa es que yo escucho el retorno de mi voz. No sé si bien ustedes se escuchan. Y es que es lo que da la sensación de ruido también. Padre, vamos a tratar de mejorar la llamada telefónica porque no lo escuchamos. Mientras nosotros hacemos una breve pausa para que el padre nos cuente cómo la solidaridad de Iquitos ha impresionado a todo el Perú. Recuerde que estamos en simultáneo por Radio Nacional 103.9. Pausa y volvemos. Bien, ahora sí, vamos a retomar el contacto con el padre Miguel Fuertes Prieto, responsable del Vicariato Apostólico de Iquitos, porque la planta de oxígeno que necesita esta ciudad para lograr abastecerse de oxígeno y que la gente no muera a falta de este ya se encuentra en el avión en pleno vuelo y como nos estaba contando el padre Miguel fuera de cámaras, ya depende básicamente del Grupo Aéreo número 8 que aterrice en la ciudad de Iquitos. Padre, buenos días. Padre, ahora sí. Sí, buenos días. ¿Qué? Bueno, está para salir en el grupo aéreo, ya no está en vuelo todavía, sino que está para salir. En un momento, bueno, depende un poco del movimiento del grupo aéreo 8, ¿no? Pero ya está todo embarcado, personas y material, con toda la planta de oxígeno para que a lo largo de la mañana llegue a Iquitos. Ahora, padre, cuéntenos un poco, porque ustedes hicieron una colecta pero de 400.000, pero realmente sobrepasó y sorprendió y parece ser que alcanza para 2 plantas más medicamentos. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntenos un poco, ¿qué es lo que han logrado comprar finalmente? Bueno, hicimos una campaña poniéndonos de meta 400.000 soles para una planta que teníamos más o menos vista, ¿no? Pero ante la respuesta de la gente de Iquitos, del Perú y de fuera del Perú, principalmente peruanos, pero también extranjeros, ¿no? De otros países, que se ha recaudado más de 1,5 millones de soles, hemos visto de mejorar las plantas y estamos trayendo una, estamos ya negociando otra, y si nos da y es posible, traeríamos una tercera planta, si es posible, no puedo asegurarlo ya, porque la necesidad es grande y con 2 plantas incluso no abastecemos. Justamente, ¿cuánto produce cada planta? ¿Y cuánto es lo que se necesita? ¿Cuál es el déficit? El déficit actual creo que está, todo lo que se produce en Iquitos, en 300 balones diarios. Es el déficit actual. Entonces, la planta que está viniendo produce 30, porque no hay más en Perú, no hay de más capacidad en estos momentos. Y queremos alguna vez si distribuya directamente en el hospital para que no se necesiten los balones y tenga más capacidad. Es lo que estamos mirando, ¿ya? ¿Esta planta sería instalada en el Hospital Regional de Iquitos? En el Hospital Regional de Loreto, aquí en Iquitos, ¿no? Sí, va a ser instalada ahí para que, bueno, hay enfermos, hay espacio, ya todo listo, no hubo que hacer construcción ninguna, sino pequeños arreglos, y eso nos dio tiempo, ¿no? Nos da tiempo. Eso es una primera planta que daría 30 balones. ¿La segunda planta también daría 30 balones? Más o menos de esa capacidad, pero queremos que la segunda que se haga como res por el hospital. Al hacerse como res, da para muchísima más gente, porque no hay que llenar balones a tanta presión y se pueden poner, no sé, queremos unos 100 puntos de oxígeno, que significaría atender a 100 pacientes al mismo tiempo. ¿A cuántos, perdón? ¿A 100 pacientes? A 100 pacientes. Eso es lo que estamos intentando, conseguir algo que nos dé atención
las 24 horas a 100 pacientes. Claro, padre. Ahora, hay también un compromiso, en realidad casi una obligación, es lo que es, del gobierno regional, para poder instalar también ellos otra planta y de esta manera cubrir el déficit. ¿Qué sabe usted? Digamos, ¿ha habido alguna coordinación de parte o con el gobierno regional? ¿Algún tipo de apoyo también para la labor que ustedes están desarrollando junto al padre Raimundo? Bien, es la iglesia de Iquitos la que está haciendo todo esto, ¿ya? No soy yo, no somos los padres Raimundo y yo, sino toda la iglesia de Iquitos la que está involucrada y la que está haciendo. Sabemos, hemos hablado en alguna ocasión con el gerente regional del gobierno, de la gobernación regional, y sabemos que ellos también están buscando y me han dicho que ya tienen una planta apalabrada, pero el problema es que hemos estado tan absorbidos por la búsqueda y demás de la planta, que son muchas cosas las que hay que tener en cuenta, que no hemos tenido mucho más tiempo para volver a conversar, ¿no? La licitación es crítica, es límite, o ya pasamos el límite que debería haber en Iquitos y por tanto estamos buscando alternativas, soluciones para sumar con todos y llegar a tener más oxígeno, todo el oxígeno posible para la ciudad de Iquitos y para la región. Hay que pensar en el río también, ¿ya? Ahora, hay que pensar en todos los ríos. Padre, una de las cosas es el oxígeno, que es importante, pero también teníamos entendido que iban a asumir otro tipo de medicamentos también. No sé si eso finalmente lo van a hacer, porque cuando hemos hablado, por ejemplo, con los responsables de administrar las camas COVID, por ejemplo, hablan no solamente de oxígenos, de camas con oxígeno, sino hablan de monitores, hablan de personal médico, es decir, hablan de una serie de entorno más allá del oxígeno. Sí, por supuesto, por supuesto. Estamos, de hecho, hoy con la planta de oxígeno se han embarcado 300 kits de protección personal, ¿ya? Para los médicos y para las personas, para el personal sanitario y demás, ¿ya? Están viniendo. Lo que pasa es que, a ver, esto lo empezamos el domingo a las 10 de la mañana, ¿no? No sabemos cuánto las plantas, que aquí el comando me dice lo más urgente es el oxígeno, ¿ya? Y por supuesto también estamos paralelamente viendo medicinas, bioseguridad. Nos gustaría encontrar, y estamos buscando, si nos pueden ayudar a encontrar concentradores de oxígeno para poder enviar al río, que sería más fácil que enviar y traer balones a 1, 2, 3 días de distancia por los ríos. Entonces, estamos en eso, o sea, la campaña comenzó para la planta de oxígeno, pero ante toda la respuesta fenomenal de la gente de Iquitos y de fuera, la campaña no termina con una o dos plantas de oxígeno, sino que todo lo que sigamos recibiendo iremos viendo en coordinación con el comando y en el comando están representados la salud y todo el gobierno, qué es lo que se va necesitando y qué es lo que podemos, de acuerdo a la plata que vayamos teniendo, para colaborar en todo aquello que sea posible, ¿ya? Muy bien, padre. Ahora queremos saber también sobre la situación en Iquitos. Tenemos entendido que hay escasez de medicinas, por ejemplo, que un blister de paracetamol está costando por encima de los 20 soles. No sé si nos puede hablar un poco sobre cuáles son las carencias en general de esta ciudad loretana. Esto, sí, no es que el blister cueste 15 soles, sino que la pastilla de aspirina, ayer me dijeron 15 soles. ¿Una pastilla? Una pastilla, ¿ya? Y una pastilla, no recuerdo si era de amoxicilina o de qué otra, una de las cosas que se utiliza, 60 soles. O sea, hay días que sí hay en el mercado, pero otros días no hay. Y entonces eso, el balón de oxígeno, ayer, si lo encontrabas, lo estaban ofreciendo algunos a 4.200 soles, un balón de oxígeno. ¿De oxígeno real, padre? Porque sabemos que están vendiendo oxígeno con aire de llantas.
Sí, no sé, eso también, además el riesgo de que sea real o sea bambeado, ¿no? O sea, esa es la realidad, es que está la desesperación que existe en las personas que aceptamos cualquier cosa si es que conseguimos, y bueno, y también es triste que haya gente que esté negociando y lucrando con la salud y la vida de las personas, ¿ya? Claro que sí. Eso es muy triste todo esto, ¿ya? Inadmisible en una situación como esta. Respecto, padre, de las camas en sí, porque hemos visto imágenes también de los infectados siendo atendidos en los exteriores del hospital, es decir, en el patio del hospital, donde se han puesto una especie de carpas y esto, pero claro, llueve, hay barro, hace muchísimo calor también en Iquitos. ¿Qué nos puede decir referente a la atención en cuanto a los enfermos en sí? A ver, hay que tener en cuenta que antes, hace 2, 3 meses, ya, que no había llegado todavía el COVID-19, los hospitales de Iquitos prácticamente ya estaban colapsados por el dengue y todas las demás cosas que tenemos por acá. Entonces, a partir de ahí ya se puede usted imaginar, con toda la cantidad, cientos de enfermos que hay ahora del COVID, pues cómo están los hospitales, ¿ya? Se han habilitado otros espacios, un colegio, un centro de retiros, etcétera. Todo está lleno, demasiado lleno, segurizado, de los enfermos. Y bueno, pues sí, faltan camas, faltan camillas, falta todo, ¿ya? Pero bueno, por eso intentamos ayudar a paliar esta situación con la colaboración de todo el mundo, todas las personas, y por eso les pido a ustedes si nos pueden ayudar a encontrar ayuda, concentradores de oxígeno para el río, por favor, y bueno, tantas y tantas cosas que seguimos necesitando, ¿ya? Ok, padre. Y si algún empresario nos está escuchando y tiene o sabe nos puede cotizar alguna fábrica de oxígeno grande, ¿no? En buenas condiciones, que podamos, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos, que es el aporte de la gente, no es de la iglesia, ¿no? Sino es de todo el mundo que ha aportado para conseguirlo, ¿no? Pues estamos, bueno, dispuestos a hacer lo que sea para conseguir oxígeno y vida y todo lo demás, ¿ya? Padre, ustedes mismos, me refiero a la iglesia, no solamente están desarrollando esta campaña de solidaridad maravillosa que ha movilizado a tanta gente, sino también el propio padre Raimundo, que es médico, está atendiendo también, me parece, en una iglesia, creo que es la iglesia San José. Sí, él está en la iglesia San Martín, que es su parroquia, él es párroco, y ahí está atendiendo todo el día. Y bueno, desde hace mucho tiempo la iglesia de Iquitos al principio implementó de bioseguridad 2 postas, hemos apoyado el penal con medicinas y con elementos de limpieza, hemos apoyado con alimentos, hemos apoyado con oxígeno y medicina a cantidad de gente. Y bueno, ahora con esta campaña podemos seguir apoyando más, por supuesto, mucho más. La iglesia está volcada con el pueblo, ¿no? No podemos estar ajenos, no sería iglesia si no estuviese volcada ante el dolor del pueblo y lo que estamos pasando. Padre, quedó clarísimo todo lo que usted está mencionando y esperamos que algún empresario, ¿no es cierto?, haya escuchado realmente su pedido, y estamos realmente indignadas con lo que está pasando en Iquitos, porque por un lado nos han dado una lección de solidaridad enorme en esta colecta, pero por otro lado tenemos a inescrupulosos que venden un Panadol a 15 soles o a 60 soles, ¿no? Y oxígeno con aire de llanta a las autoridades, ¿no? Fiscalización en un momento de emergencia nacional. Hay desabastecimiento, a Iquitos no se llega por tierra, se llega básicamente por aire, por río, y esto está en este momento cortado. Entonces hay que también ponerle atención a la característica de cada ciudad, en este caso la ciudad de Iquitos. Entonces, muchísimas gracias, Padre Miguel Fuertes Prieto, responsable del Vicariato Apostólico de Iquitos, con esta maravillosa noticia. Parte en cualquier momento entonces esta primera planta de oxígeno para la ciudad de Iquitos desde el Grupo Aéreo número 8. Se viene una segunda planta y, si Dios quiere, una tercera planta. Y por favor, a los empresarios de nuestro país, se necesita con urgencia concentradores de oxígeno
para las comunidades del río, para las comunidades que se encuentran alejadas, para aquellas que no se está llegando, que no hay todavía mucha presencia del Estado. Ahí, a esos lugares se tiene que llegar, porque ahí también está muriendo gente. Entonces, estamos seguras que al ver este programa, algún empresario pueda comunicarse con el padre Miguel Fuertes Prieto, o en todo caso aquí con TV Perú, y nosotros podemos hacer el nexo. Concentradores de oxígeno se necesitan, pero ahora vamos a pasar urgente a una llamada rapidito, porque tenemos a un médico, a un exdirector de justamente el Hospital Regional de Loreto. Es el doctor Cervantes, él es el exdirector del Hospital Regional y él también está contagiado y se contagió atendiendo, según lo que nos están comentando. Doctor Cervantes, buenos días y bienvenido a Diálogo Abierto. Estamos en simultáneo también por Radio Nacional. Buenos días, señorita. Cuéntanos, ¿cuál es la situación? Lo escuchamos. Es una situación muy crítica. Yo actualmente ya no respiro sin ayuda de la oxígeno. Mi compromiso es casi todo el pulmón, y así como yo, muchos colegas, estamos mal. Necesitamos ser evacuados. Hoy día tiene que ver, porque ya conforme pasa el tiempo, nos estamos poniendo más graves. Necesitamos que el presidente, la ministra Barres, el ministro Zamora, tomen las medidas y nos den, por favor, hoy día evacuados a la ciudad de Lima. ¿Cuántos médicos? Lo escuchamos con dificultad porque él está, como le acaba de decir, con soporte de oxígeno, ¿verdad, doctor Cervantes? ¿Usted está ahorita con un balón de oxígeno? Así es, yo no puedo respirar sin oxígeno adicional. Doctor, cuéntenos un poco, ¿cuántos médicos necesitan ser evacuados? Aproximadamente 12 colegas en este momento que tendrían que ser evacuados el día de hoy a la ciudad de Lima. ¿Y usted, alguien del Ministerio de Salud se ha comunicado con ustedes como para saber cómo va a ser ese traslado? ¿Hay alguna programación para ello? Yo le escribí a la ministra Barrios, me dijo ver ese tema. La ministra Barrios es la ministra de la Producción Sectorista de Loreto. Comunicaron con el decano hizo un llamado público porque hay un problema de tipo, me parece, legal entre la policía, el ejército, no sé qué. También hizo un llamado al BCP que tienen una avioneta que nos puedan trasladar. Doctor Cervantes, con calma. Hemos escuchado ya su pedido, es el doctor Harold Cervantes, exdirector del Hospital Regional de Loreto, haciendo un llamado sumamente dramático. Él en este momento se encuentra contagiado con COVID-19, no puede hablar, tiene un balón de oxígeno, es afortunado en medio de todo porque tiene este balón de oxígeno. Acabamos de escuchar al padre Miguel Fuertes contarnos todas las deficiencias que hay en esta ciudad. Por favor, si puede hacerse un vuelo de traslado urgentemente para traerlo al doctor y a los otros 11 o 12 médicos que también se encuentran en esta misma situación. Ahora, es obvio que hay problemas de traslado. Ayer llegó un grupo de 9 médicos también de Iquitos. Así como Iquitos nos está enseñando una gran lección de solidaridad, ¿por qué no los empresarios de nuestro país podrían dar sus avionetas para trasladar a estos médicos? Es una idea que se lanza. Creo que la emergencia la estamos viviendo todos y sería bueno apoyarnos entre todos, ¿no? Por supuesto. No podemos darle espalda a los lugares donde la situación es más crítica y donde más nos necesitan. Esta es entonces la situación que está atravesando el pueblo loretano en este momento y esperamos que se hagan los mayores esfuerzos para que se pueda llegar con la ayuda, con los medicamentos, con los balones de oxígeno, con los concentradores de oxígeno, con los traslados que se requieran. Realmente necesitamos ayudarlos porque no podemos darles la espalda. Vamos a hacer una pausa comercial. No, tenemos una llamada pendiente, que la habíamos dejado pendiente precisamente para hablar con el doctor Cervantes. Tenemos a Víctor Gómez Colchado, él es presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Y es que vamos a hablar de la reactivación económica. Necesitamos dinero y eso es lo que se ha dicho en términos prácticos. Se necesita dinero para seguir comprando temas médicos, ¿no es cierto? Respiradores y qué sé yo, pero también hay que ver cómo se lleva a cabo para evitar más contagios. Entonces vamos a hablar con Víctor Gómez vía Skype. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista y permítame empezar dando mi solidaridad con la región Loreto.
Muchas gracias. ¿Podría también el gremio minera ayudar, apoyar de alguna manera? No sé si ustedes dispongan de aviones, avionetas o puedan con la gasolina, no sé lo que se necesite. Sí, seguro que sí. Nosotros no operamos en la zona amazónica, operamos fundamentalmente en la zona altoandina y nos desplazamos por vía terrestre, pero sí, vamos a coordinarlo y estamos estrechamente coordinando con varias instituciones el tema del oxígeno. Como bien dice usted, la industria minera es clave para la economía nacional. Somos los principales aportantes de divisas, 60%, y también somos un importante aportante en términos fiscales. Y en este plan de reactivación, claramente la minería, por lo menos la minería de gran dimensión, es la primera que va a salir adelante, porque primero tiene varios atributos que la distinguen. La primera de ellas es que es una actividad en zonas remotas. Lo segundo es que operamos en sistemas aislados, los campamentos son sistemas cerrados. Trabajamos con sistemas rotativos, quiere decir que las personas ingresan y se quedan un número de días. En este caso los periodos se van a extender a casi 30 días. Y como es una industria con una larga tradición, tenemos estándares altos de seguridad industrial y tenemos estándares altos de salud ocupacional. Si me permite, permite, sin embargo, con altos estándares y todo, Antamina, por ejemplo, tuvo casos de contagios. Sí, esa es una experiencia, creo que todos hemos aquilatado. Claramente este es un virus que sobre todo a la gente joven la afecta de manera sintomática y por lo tanto como industria, las experiencias en estos 55 días, todos hemos ganado conocimiento, nos estamos organizando en células de trabajo, de manera tal de que la fuerza laboral que está en la mina no tenga contacto entre sí, una suerte de aislamiento laboral adicional al aislamiento social que ya tenemos como actividad. Y tenemos como una suerte de control, antes que ingresen las guardias a estos sistemas rotatorios de 30 días, test rápidos. Y esos mismos test rápidos se van a repetir a los 7 días como una manera de asegurarnos de que la persona que ha ingresado a trabajar está exenta del contagio. Si se detectara un desvío en los campamentos o en espacios cercanos a los campamentos, van a haber espacios de cuarentena y de esa manera se va a aislar el grupo que podría estar contaminado. Dicho esto, también es importante este mensaje para los trabajadores, para la población local, para las autoridades locales, es que con este alto estándar sanitario lo que vamos a hacer es minimizar este riesgo, porque claramente la solución definitiva va a llegar cuando tengamos acceso como humanidad a la vacuna. Con este sistema de más alto estándar lo que vamos a hacer es minimizar el riesgo de contagio y si se detecta un desvío vamos a tener un sistema de aislamiento de ese grupo que podría estar contaminado y de esa manera atenderlo. También está claro... Sí, adelante. Sí, antes de seguir, yo quería darle una cifra para que nos amplíe también, y es que la norma lo que menciona es que solo las unidades mineras que muevan más de 5.000 toneladas por día y que tengan concesiones superiores a 2.000 hectáreas son las que podrán operar. ¿De cuántas minas estamos hablando? A ver, la industria minera es una gama muy grande, desde gran minería, pasando por mediana minería y digamos, pequeña minería. La ventaja de la gran minería, arriba de las 5.000 toneladas por día, estamos hablando más de 50 empresas, es una industria más intensiva en equipos, en capital, que en mano de obra. Ese es el principio que creo que ha regido esta gradualidad. Y claramente con esta primera fase prácticamente entraría en producción el 95% de la producción de cobre. ¿Y por qué menciono cobre? Porque cobre es el 50% del PBI minero y debería ingresar aproximadamente un poco más del 50% de la producción de oro, que es el segundo componente del PBI minero. Una parte importante también del zinc, una parte importante del plomo y la plata serían parte de esta primera fase. Y claramente, como repito, hay una experiencia ganada en estos 55 días porque es una industria que no se ha detenido, es una actividad que requiere atender
las 24 horas del día actividades críticas, como puede ser el drenaje, como puede ser el mantenimiento de las minas subterráneas, y por lo tanto hay una experiencia también ganada en estos 55 días. Y de esta manera, como dije al inicio, vamos a aportar divisas, lo cual es importante para el tipo de cambio en el Perú. Tenemos que salir a comprar medicinas, tenemos que salir a comprar seguramente instrumentos quirúrgicos, médicos, necesitamos dólares, necesitamos un tipo de cambio estabilizado y también somos un importante aportante en términos tributarios. En esta primera fase de reactivación económica, efectivamente están incluidas las mineras, pero ¿de cuántos trabajadores estamos hablando aproximadamente? Mire, toda la fuerza laboral que trabaja en la minería formal es de un rango de 210.000 a 250.000 personas. En esta primera fase, que digo es mucho más intensiva en equipamiento, en activos que en personas, se estima que unos 70.000 personas serían parte de esta primera fase, en términos de laboral, pero en términos de producción, en términos de aporte de divisas, en aporte finalmente económico, es más significativo. ¿De cuánto estamos hablando de aportes económicos? Como le decía, si uno mira el PBI minero, la industria minera exporta en el orden de los 30.000 millones de dólares anuales, vamos a ponerlo en esos términos, el 50% de eso es cobre. Y claramente con esta medida prácticamente el 100% de la industria del cobre se va a reiniciar. También está claro decirle que este va a ser un reinicio progresivo, esto no es, es complejo. Vamos a reiniciar actividades en medio de una crisis sanitaria nacional, donde, como he comentado, la fuerza laboral tiene que pasar una serie de requisitos, de controles, y va a ser progresivo, es lograr retornar, yo calculo que será en el segundo semestre del año, la capacidad plena. Señor Govitz, y una preocupación, ya para terminar, sí. ¿Qué pasa con los trabajadores que pueden marcar positivo en sus pruebas rápidas? ¿Cuál sería el protocolo de salud a seguir, digamos? ¿Tienen un lugar establecido? Porque, claro, hay campamentos mineros que están bien alejados de los sistemas de salud. Sí, como le decía, el protocolo que hemos diseñado es hacer la primera prueba rápida antes de que se desplace hacia el campamento minero, es decir, en la ciudad de origen. Obviamente para eso usamos clínicas o centros médicos especializados. Si una persona, si un trabajador da positivo, obviamente no se embarca y no va a la mina, solamente van a llegar a la unidad de producción aquellos que tienen el test negativo. Pero como dije, como este es un virus silente y tiene una latencia de 14 días, a los 7 días se va a repetir la prueba y si la prueba da positiva, dado que la primera dio negativa, debe haber un grupo eventualmente minoritario que da una prueba positiva a los 7 días, ese grupo se va a separar porque está organizado en células, no va a afectar a toda la fuerza laboral y lo que vamos a tratar todas las empresas mineras es tener dentro de la huella operativa espacios de cuarentena, de manera tal de que esa persona que dio positiva va a ser evaluada y claramente si su evolución no es positiva va a tener que ser desplazado a un centro especializado. Obviamente este sistema de reinicio también parte del principio de tener un sistema de información en línea con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Energía y Minas. Ok, muchísimas gracias, señor Govitz, por haber conversado con nosotros y contarnos un poco cómo va a ser la primera fase de la reactivación económica de las minas. Ha estado conversando con nosotras Víctor Govitz Colchado, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Muy amable, hacemos una pausa comercial. Estamos en simultáneo por Nacional 103.9. Vamos a regresar con César Guadalupe, el expresidente del Consejo Nacional de Educación, para hablar sobre la transparencia, que los gastos en los colegios tienen que ser transparentes, de acuerdo a este decreto legislativo publicado esta semana. Volvemos. Bien, el gobierno publicó el decreto legislativo que genera la obligación de los colegios particulares de transparentar sus gastos.
es decir, de decirle a cada padre de familia, gastamos en eso, gastamos en eso, gastamos en esto, o ya no gastamos en esto, por tanto les vamos a cobrar tanto, algo que se ha venido solicitando hace bastante tiempo. Tenemos vía Skype a César Guadalupe, él es presidente del Consejo Nacional de Educación, para hablar sobre este decreto legislativo 1476, en simultáneo por Radio Nacional. Señor Guadalupe, buenos días, bienvenido a Nacional. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, cuéntenos, desde su punto de vista, ¿no es cierto?, desde el Consejo Nacional de Educación, ¿qué importancia le pueden dar al hecho de este decreto que finalmente transparenta los gastos? ¿Qué tan válido es? Porque, claro, hay colegios que tienen que cumplir con sus gastos, pero hay otros que están tratando de no aminorar sus gastos, obviamente, dando contenidos que no necesariamente son los adecuados en estos tiempos de emergencia. ¿Cuáles son sus puntos de vista? Bueno, primero déjeme aclarar, el Consejo Nacional de Educación todavía no ha discutido este decreto legislativo, nos hemos reunido ayer porque teníamos que ver otras cuestiones, entonces no hay, lo que yo voy a comentar es más una opinión personal, como alguien que trabaja en el tema, más que la opinión del Consejo. En el Consejo hemos tenido conversaciones preliminares, pero no hay una opinión institucional todavía. Es importante, digamos, estamos en una emergencia, la emergencia nos ha sorprendido a todos, hay distintos tipos de respuestas que se están dando frente a la emergencia. En ese contexto es muy importante que en un clima de confianza haya una conversación clara entre los padres de familia y los colegios respecto de lo que se está haciendo. Y eso, digamos, se basa en un hecho fundamental. Los padres de familia le encomendamos la educación de nuestros hijos a un colegio por un periodo de 14 años, que es lo que dura la educación básica en el Perú, y suponemos que uno puede suponer que ese encargo que le hace la familia al colegio de trabajar juntos en la educación de los hijos se basa justamente en una relación de confianza que hoy hay que fortalecer, ¿no? Eso es uno. Una segunda cosa es que las respuestas que están dando los colegios, tanto en el Estado como en el sector privado, dependen directamente de los recursos que tienen para dar esas respuestas. Entonces no todos los colegios responden igual y por eso es que no es factible pensar en una solución única o un procedimiento único en todos los casos, ¿no? Hay colegios que tienen mucha solvencia en el terreno tanto financiero como en términos tecnológicos, como para haber preparado respondido muy rápido y acomodar las cosas de una muy buena manera. Hay colegios que están peleando para hacerlo de una muy buena manera y hay otros que probablemente en realidad no estén respondiendo bien, ¿no? Entonces esas situaciones hay que distinguirlas y, por cierto, estos colegios que probablemente hoy no estén respondiendo bien, tampoco respondían bien el año pasado o el año anterior. Hay mucha educación de muy mala calidad en el Perú y entonces eso no necesariamente se altera de manera muy profunda ni para arriba ni para abajo en una circunstancia como esta, ¿no? Ok, pero digamos, seamos prácticos en esto. Sé que hay, por ejemplo, colegios que cobran 200 soles, otros 400, otros 600, otros 1000, ¿cierto? Y cada cual da un contenido en base a una currícula, por supuesto, pero tienen distintos contenidos, digamos, dependiendo el estatus del colegio privado, ¿no? Entonces, en esta concertación entre padres y el colegio, si no se llega a una conclusión, no les queda más que a los padres sacarlos del colegio. Ahora, lo que se pide es, por favor, padres, sigan confiando en los colegios para así tener los costos, pero que un colegio le mande un video al hijo, por ejemplo, ¿no?, el profesor de natación, le mande un video para que se zambulla en un lavatorio o en la tina para evitar cobrar menos, ya roza un poco en la broma, ¿no? En la broma de mal gusto, además. No, por supuesto, ese tipo de cosas es absolutamente inaceptable en cualquier circunstancia, ¿no es cierto? Lo que hay que entender aquí es que en realidad también esto es parte de la discusión. La educación es un producto intangible. Lo que hay que hacer es, primero, todos los colegios se rigen por el mismo Currículum Nacional de Educación Básica. En general hay unas pequeñas excepciones en los colegios internacionales con unos matices al final de la secundaria, pero en general todos funcionan con el Currículum Nacional de Educación Básica. En términos de las habilidades, las capacidades, las competencias que las personas deben desarrollar, todos trabajamos sobre lo mismo. Eso es lo primero. Lo segundo es que evidentemente hay cosas que hoy día no se pueden hacer. Hoy día un chico no se puede meter en una piscina que no existe. Y por cierto, piscina no existe en el 80% de los colegios privados del Perú, no existían el año pasado, ni existían antes, y tampoco en los colegios del Estado. Entonces, digamos,
Probablemente los colegios que tengan clases de natación son los que sí tengan piscina y probablemente entenderán claramente, porque son muy poquitos, que en realidad eso no es algo que va a funcionar el día de hoy. Yo entiendo el ejemplo, la naturaleza del ejemplo, pero digamos, Claro, hay que solucionar el problema, ¿no es cierto? Entonces, hay un tema que es, estamos en una circunstancia distinta, en esta circunstancia distinta se pueden aprender cosas distintas que no se había previsto trabajar, y esa sería la mejor respuesta. Por ejemplo, estamos hace varias semanas en casa todos, cómo se distribuyen las tareas en el hogar y lo que eso representa en términos de relaciones entre las personas, roles entre las personas, respeto entre las personas, valoración entre las personas, porque algunas personas tienen que cargarse de algunas tareas y otras de otras. Eso es algo que se puede discutir perfectamente y eso es algo que se puede hacer y es parte de la formación de las personas. La educación tiene que ver con eso, no tiene que ver con la cantidad de horas que el chico pasa en un aula o sentado en una determinada silla. Entonces creo que eso es lo que hay que dimensionar. Cuando uno habla de la estructura de costos, el costo principal de cualquier colegio en el Estado y en el privado son los docentes, y los docentes siguen trabajando, de hecho muchos están trabajando mucho más, probablemente no sea el caso en algunos lugares, y esos lugares hay que identificarlos. Y efectivamente los padres siempre tienen la posibilidad de decidir si esto ya no me convence por las razones que fuera, me traslado, en la medida que efectivamente en su localidad también haya opciones para el traslado, y por eso es muy importante que el Estado sea capaz de ampliar su capacidad de matrícula, ¿no? Señor Guadalupe, estamos en simultáneo por Nacional también, estamos conversando con el presidente del Consejo Nacional de Educación. Lo que se ha planteado también en las últimas semanas es, ¿se debe pagar lo mismo por un servicio educativo que no es el mismo, que no es presencial y que a la luz de los últimos comunicados de parte del Ejecutivo no sería presencial en lo que resta del año escolar? Ya, la pregunta es lo siguiente, ¿se debe pagar lo mismo por un litro de leche que por 4 kilos de papa? Son cosas distintas, no se pueden comparar en esas unidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que una persona compra? Efectivamente, ¿o qué es lo que una persona paga? Efectivamente, digamos, si uno mira en términos estrictamente comerciales la relación educativa entre la familia y el colegio, primero que está desvirtuando completamente la naturaleza de la educación. La educación no es comprar un paquete de galletas, que si me dieron galletas redondas es distinto que galletas cuadradas. La educación es la capacidad de desarrollar las capacidades de las personas en el contexto en el que están. Y en el contexto en el que estamos, todos nos hemos visto forzados a trabajar de una manera distinta. Son cosas distintas. Una no necesariamente es mejor o peor, y una no necesariamente es más cara o más barata que la otra. Eso no siempre es así. Ahora, ¿quién sufre más? Y por eso iba también la pregunta de cuando comparaban los colegios de distintos precios, ¿no? ¿Quién puede sufrir más cuando se habla de transparentar los precios o cuando los padres solicitan que se bajen los precios de las pensiones, por ejemplo? A ver, dividamos esto probablemente en el caso de los privados pagados en 3 grupos. ¿Ya? Hay un grupo de élite muy solvente profesionalmente y muy solvente económicamente que está enfrentando esto bien y no recibe mayores golpes y está capeando el temporal bien. Hay un grupo intermedio de sectores medios que es más complicado porque las familias están muy afectadas, ¿no? Y que también son muy solventes profesionalmente, no tendrán el respaldo financiero que tienen los otros, pero están peleando y ese es un problema público. No nos interesa que ese segmento de la educación sucumba en una crisis como esta, todo lo contrario, nos interesa que se mantenga, que siga actuando, que es un sector que contribuye a la educación peruana. Hay un tercer grupo, que es muy grande en el caso de la educación privada, que son estos colegios de muy bajo costo y muy baja calidad, que en realidad ya tenían baja calidad antes. Entonces aquí es muy importante que el Estado ofrezca opciones para que las personas puedan trasladarse, porque si las personas han ido a estos colegios de pésima calidad, por alguna razón será, y en muchos casos es porque no hay suficiente provisión estatal en la localidad. Y eso sucede sobre todo en zonas de expansión urbana reciente. Y eso hay que trabajarlo duro, sé que el Ministerio está pensando y trabajando en eso. Es difícil resolverlo en plazos breves, pero eso es algo que hay que armar. Porque, digamos, el año pasado, a propósito del flujo migratorio internacional que ha recibido el país, la Dirección Regional de Educación de Lima hizo un esfuerzo inmenso para ampliar, digamos, vacantes en los colegios del Estado, y se amplió muchísimo las vacantes en los colegios del Estado, y se amplió muchísimo no solo con migrantes, se amplió muchísimo con personas peruanas que no habían tenido opción de ir a la educación estatal antes y habían tenido que optar por este tipo de oferta privada.
Claro, ahora, sobre, justamente esa es una preocupación, es decir, el Estado ha abierto la posibilidad de que los papás que no puedan continuar pagando las pensiones de un colegio particular migren hacia la educación pública, pero ¿va a existir el suficiente número de vacantes como para atender a una demanda que sin duda va a ser grande, teniendo en cuenta que hay papás que simplemente no van a poder asumir ese costo? Hay números agregados, pero eso no es toda la respuesta. En números agregados vamos a tener problemas sobre todo en educación inicial. Probablemente tengamos mucho más margen de maniobra en primaria y algo de margen de secundaria, en los números grandes agregados. Cuando uno eso mira la realidad no es promedio, la realidad es la realidad de este sector en la parte, digamos, más hacia el este de San Juan del Lurigancho o este sector en tal otro lugar. Hay lugares donde esto se va a complicar. Hay lugares donde esto se va a complicar porque no hay, digamos, por ejemplo, si uno mira colegios como el Juan Alarco de Dahmer, que tiene 35, 37 alumnos por clase, ya no tiene mucho margen. Si uno mira otros colegios, que son muchísimos, colegios del Estado que tienen en promedio 20, 22 alumnos por clase, ahí puede crecer hasta 25, entonces eso funciona. Pero eso no está distribuido territorialmente necesariamente de la misma manera como esto va a ser necesario. Entonces, en números agregados, lo que más me preocupa a mí ahora es el tema de la educación inicial. Y la educación inicial es una apuesta muy importante por el desarrollo de las personas, y que se pierda un año en el inicial o medio año en el inicial es muy fuerte para el niño. Digamos, no es lo mismo pues en la educación universitaria que un chico deje un semestre, de alguna manera se puede recuperar. Un niño que tenía 2 años y no hizo lo que tenía que hacer a los 2, no lo puede hacer necesariamente igual a los 3, ¿no? Y el segundo caso es esta distribución territorial, que es exactamente lo que hay que estar monitoreando, y que el Ministerio ya está monitoreando, dónde se puedan producir o dónde se empiezan a producir estos flujos de matrícula, porque es ahí donde hay que resolverlo, ¿no? Ahora, pero en cuestiones de calidad educativa, la educación inicial, a diferencia de la primaria y la secundaria, está muy bien trabajada en este país. No sé, saquen ustedes de la duda, está muy bien trabajada. Hay una mística muy especial en los profesores de inicial que no existe en primaria y en secundaria. ¿Cómo balanceamos, digamos? ¿Por qué no logramos que en primaria y secundaria haya el mismo nivel? ¿O es un mito y la educación pública está mejorando? ¿O cuáles son los retos de la educación pública hacia el futuro? A ver, vamos por partes. Primero, la apreciación general. La educación que brinda el Estado en el Perú viene mejorando de modo sistemático desde hace más o menos 20 años. A un ritmo que nos gustaría que fuera más rápido, nos gustaría que fuera mejor, pero viene mejorando. Si uno mira en promedio los desempeños de aprendizaje de los estudiantes de la educación estatal y de la educación privada, la educación no estatal, y controla el efecto que no es el efecto que, digamos, la parte de esos resultados que no son explicados por los colegios, sino por las familias. A las familias con más recursos les va a ir mejor independiente de qué colegio vaya. Si uno estadísticamente controla ese efecto, los colegios del Estado son más o menos iguales de buenos o iguales de malos, como usted quiera llamarlo, en promedio, que los colegios privados en el Perú. Eso de que el privado es mejor, hay un grupo chico de privados que es mejor, pero también hay un grupo chico de estatales que son muy buenos, ¿no? Entonces, en promedio las cosas no son muy distintas. Y lo segundo, ¿la inicial es mejor que el resto? Sí, la inicial es más nueva, tiene gente mejor formada, sin embargo tiene una limitación. Tenemos muchos programas no escolarizados de educación inicial que fueron un invento que se hizo hace varias décadas para atender sobre todo zonas dispersas. Hoy la mitad de ellos opera en zonas urbanas y eso hay que reconvertirlo en centros de educación inicial, y eso requiere recursos que son profesores que no necesariamente tenemos, de inversión en espacios físicos que el Estado no necesariamente tiene. Desde ahí hay una restricción. Y en el caso de por qué no mejora más rápido la educación primaria y secundaria, hay muchos factores. Y uno, para mí, uno de los más pesados en esto, es que tenemos un sistema centralista que ahoga la posibilidad de que los mismos centros desarrollen iniciativa, tengan mayor creatividad, junto con algunos otros problemas que tienen que ver con haber convertido el trabajo docente en un trabajo de tiempo parcial para muchísima gente, entonces no hay muchos espacios para el trabajo colegiado, ¿no? Entonces creo que hay varias aristas que hay que explorar en esa mejora, pero hay un tema general de organización del sistema que ahoga la creatividad, que ahoga la innovación, porque es profundamente centralista, que si no cambia eso, los ritmos de mejora van a seguir siendo tímidos como los que tenemos ahora, ¿no? Bien, muchas gracias, señor César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación, comentando con nosotras esta mañana sobre este decreto legislativo para que los colegios particulares puedan transparentar sus gastos. Tiene plazo, por si acaso, estos gastos, esta presentación, digamos, de cuentas.
Y es importante la información, tener acceso a la información para que cada padre pueda tomar una decisión, si está en la posibilidad de hacerlo. Y si no puede decidir, pues siempre tiene la educación pública. Ya sabe que tiene que ingresar al portal del Ministerio de Educación y hacer el trámite online. Hacemos una pausa. Muy buenos días, señor Guadalupe. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar del Día de la Madre. El Día de la Madre. Un Día de la Madre muy particular. Y vamos a estar hablando con dos madres que están trabajando además y que creo que para ellas el mejor regalo va a ser que nos quedemos todos en casa. Regresamos con eso. Bien, 9 de la mañana con 44 minutos. Vamos a hablar del Día de la Madre, una fecha muy emotiva, muy sensible, muy especial en esta temporada de COVID-19 porque muchos están alejados de mamá, no van a poder abrazarla. Y claro, el no abrazarla, paradojas de la vida, es el mejor regalo que le podemos dar en este momento porque la mantenemos a salvo. Y quienes sí puedan estar con mamá, pues nada, son afortunados. Pero hay otro tipo de mamás, las que se la van a pasar trabajando, poniendo el pecho por todos aquellos que se encuentran enfermos y en este momento están librando una dura batalla contra el coronavirus. Ojo, señores, no salgan a comprar regalos, ni flores, ni bombones, ni nada por el estilo. Eso ya fue ya. Esos no son regalos ahora. El regalo es quedarse en casa, ¿no? El regalo es quedarse en casa. Vamos con la historia de estas mamás que se encuentran en la primera fila de contención. Allí la tenemos en imágenes. Ellas son dos mujeres valientes, maravillosas, que día a día entregan lo mejor que tienen de sí mismas para poder ayudar a todos estos pacientes con COVID-19. Incluso, por supuesto, arriesgando su propia vida y arriesgando a sus seres queridos también. Hay que tener una comprensión muy grande de lo que significa el personal médico en este momento, porque son quienes se encuentran más expuestos ante esta situación de emergencia. Hay que dar sus nombres. Una es Rocío Guerra Gronert, ella es capitana de fragata médica infectólogo, y Lady Quintana Espinosa, oficial de Mar Segundo, enfermero naval del Servicio de Fisiología. Ambas trabajan en el Hospital Naval, en donde hay muchas profesionales de la salud, efectivamente muchas de ellas madres que están brindando, como ya le hemos dicho, atención a los contagiados por el COVID-19. Este año pasarán el Día de la Madre así como las ven en pantalla, en su centro de labores, brindando ayuda, atención, soporte emocional y logrando la recuperación de los afectados por este mal. Y las hemos elegido a ellas porque son representativas, pero en realidad, ¿cuántas madres más les va a tocar trabajar y en distintos lugares, ¿no? No solamente en el sistema de salud, también en la policía, así que nuestro saludo va para todas ellas. Y justo con Perla comentábamos hace unos momentos que el personal médico, luego de la pandemia, luego de haber salido, porque todos tenemos la esperanza de salir de esta pandemia, es la ayuda y el soporte de salud mental que van a tener que necesitar, porque muchos de estos profesionales de la salud día a día tienen que decidir, ojo con lo que vamos a decir, tienen que decidir a quién le deben dar oxígeno. Y no es fácil tomar esas decisiones, ¿no? Tienen que decidir en base a quién está mejor, quién tiene mejores condiciones para acceder a un tanque de oxígeno o a una cama COVID, dependiendo de su edad y de su complejidad física. Imagínense el grado de culpabilidad que pueden tener por muy profesionales que sean. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta también, no debe ser fácil para ellos, ¿no? Hay un tema emocional sin duda detrás de todo esto y queremos tomar contacto, no sé si ya las tenemos listas todavía. Bueno, vamos a tratar de solucionar los temas técnicos propios de estas épocas de hacer televisión a través de la web también. Bueno, allí las tenemos en pantalla entonces, a Rocío Guerra Gronert, capitán de fragata, médico infectólogo, y también a Lady Quintana Espinosa, oficial de Mar Segundo, enfermero naval del Servicio de Fisiología. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Recuerde que estamos en simultáneo también por Nacional 103.9 y vamos a regresar para conversar con ellas, conocerlas y agradecerles, por supuesto, por la excelente labor que están desarrollando. Regresamos.
y no podemos tener mejores entrevistadas. Estamos ya en la línea con la comandante Rocío Guerra Gorner de la Dirección de Marina del Hospital Naval. Ella se encuentra, como lo habíamos dicho, en la primera línea de contención, atendiendo a los pacientes COVID, y junto a ella está Lady Quintana Espinosa, oficial de Mar Segunda, enfermero naval del Servicio de Tisiología. Ambas van a pasar mañana, el Día de la Mamá, trabajando, ayudando a todos estos pacientes y personas que están luchando por sobrevivir. Muy buenos días a ambas y gracias por estar en Diálogo Abierto y Radio Nacional en simultáneo. Bienvenidas. Muy buenos días, muchísimas gracias Carla y Perla, de parte mía y de la OEM, muchísimas gracias. Bueno, cuéntenos un poco de cuál es su labor para que la gente conozca qué es lo que hacen diariamente en realidad. Nosotros a veces perdemos por la distancia, no conocemos exactamente qué hacen, pero están en la primera línea de fuego en esta guerra. Bueno, la que les habla es la comandante Rocío Guerra, soy médico infectólogo. Tengo a cargo el servicio de enfermedades transmisibles del Hospital Naval. Y mi desenvolvimiento diario es básicamente en contacto directo con los pacientes, la atención de ellos y la visita médica diaria. Entonces, le voy a pasar acá con la OEM. Con la enfermero naval de Servicio de Tisiología, oficial de Mar Segundo, Lady Quintana. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días señorita. Quien les saluda en esta oportunidad es la oficial de Mar Segundo, enfermera naval, Quintana Espinosa Lady. Bueno, desde el día 1 hemos asumido con mucha responsabilidad, con mucha entereza esta emergencia sanitaria, confiando en nuestra buena formación, en nuestra preparación que tenemos. Estamos día a día, pues también nosotros trabajando como personal de la sanidad naval, trabajando con los pacientes positivos, ¿no? COVID, y gracias a Dios confiamos en nuestra preparación y hasta el día de hoy, pues todo muy bien. Nosotros confiamos en nuestra buena formación y también en la formación de nuestra institución, ¿no? Lady, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos, Andreita de 11 años y Lucas de 2 añitos. ¿Y cómo está haciendo la interacción con Andrea y con Lucas? ¿Los estás viendo? ¿Cómo es cuando llegas a casa? Tengo el apoyo de mi familia, cumplen una función muy importante, el apoyo de mi madre. Ella se encarga en la actualidad del cuidado de ellos, ya que por la misma situación me es difícil poder estar con ellos todos los días, ¿no? Entonces es la responsabilidad que también yo tengo como mamá. Mi mamá es una persona adulta mayor, mis hijos son menores de edad. Entonces yo trato de tener todas las medidas y en lo posible pues son pocos los días que tengo contacto con ellos porque temo, ¿no? De alguna forma como ser humano poder llevar algo a la casa, ¿no? Pero gracias a Dios hasta el día de hoy todo Por supuesto. muy bien. Lady, en estos 55 o 56 días de cuarentena, ¿cuántos días los has visto? ¿Cómo has podido compartir con ellos estos momentos que sin duda han sido muy especiales? ¿O es que mayoritariamente la comunicación es a través del teléfono, de la cámara del teléfono? Así es poco el contacto que tenemos con ellos, pero confiamos en el apoyo íntegro de nuestra familia, ¿no? Que ahora están cumpliendo una labor muy importante. Son un pilar muy importante en nuestra carrera como profesionales de la salud. Y pues ahí está hoy en día nuestra familia, pues mi madre, ¿no? Apoyándome mucho. ¿Y qué te dice Andrea, tu hija Andrea, Lady, cuando habla contigo por teléfono? O tu hijo Luca. ¿Qué es lo más bonito que te han dicho en estos días? Que se sienten muy orgullosos de la labor que yo desempeño como militar, como mamá. Y bueno, eso a mí me reconforta para poder seguir mejorando en mi labor día a día y lograr con el objetivo que es la recuperación de nuestros pacientes, ¿no? ¿Cuántos pacientes has visto hasta el momento? Entendemos que la voz se te entrecorta porque para una madre no hay mejor regalo que estar junto a sus hijos, pero a veces la profesión hace que la entrega, como es el caso que tienen ustedes, que la entrega sea mayor por servir a los demás y uno deja de lado, ¿verdad? Un momentito los temas personales para poder dedicarse 100% a salvar vidas, como es tu caso, Lady, y el caso
el caso de Rocío. ¿Cuántos pacientes COVID has atendido hasta el momento? O si es que hay algún paciente que recuerdes de manera muy especial. Sí, en realidad son muchos, desde el día que se inició esta emergencia sanitaria, son muchos con los pacientes que hemos tenido contactos, muchas historias, muchas vivencias con ellos que quedan para el recuerdo de nosotros, ¿no? El agradecimiento de ellos, del buen trato que ellos tienen en nuestro hospital, de la recuperación que ellos ven día a día. Entonces, eso para nosotros nos reconforta muchísimo. Claro que sí. Es bastante esa recompensa para nosotros, ver cómo nuestros pacientes van evolucionando día a día. Lady, te voy a pedir por favor que le pases el teléfono también a la capitana de fragata, Rocío Guerra, para también conocer parte de su historia personal, por favor. Comandante Rocío Guerra. ¿Cómo estás, Carla Perla? ¿Qué tal? Cuéntenos un poco para conocer de usted. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo una hija de 13 años. Edad difícil. Es una edad difícil, efectivamente, pero es una edad maravillosa, porque a ella le permite saber exactamente lo que está ocurriendo en nuestro ámbito mundial y nacional, y tengo todo su apoyo para seguir adelante. ¿Cómo se llama ella? Al igual que el apoyo de mi madre, Isabel. Isabel. Y mi madre también, Isabel. ¿Y tu mami cómo se llama? Isabel. ¿También Isabel? Sí, también. Las maravillosas Isabel, entonces, que te ha dado la vida. Rocío, qué hermoso es poder contar cuando una mamá trabaja, qué hermoso es poder contar con el apoyo de la mamá también, ¿no? Hay una relación ahí muy bonita, muy estrecha que surge, digamos, entre los hijos y las abuelas, sobre todo cuando uno es ausente por temas laborales. Por supuesto, y lo mejor de todo es saber que a través de todos estos años, de todos sus cuidados, de toda la instrucción recibida en casa, la educación, podemos nosotros vertir todos los valores y virtudes que ellos nos han enseñado. Y actualmente nosotros la vertimos con nuestros pacientes y en todo este mar humano el cual nosotros manejamos. Claro que sí. ¿Las estás viendo a ellas? ¿Estás yendo a casa? Muy pocos, son horas. Generalmente nos comunicamos por WhatsApp o videollamada. Entonces ese es el acercamiento que tengo con ellas, ¿no? Sabemos que son ambas. Desde el inicio y con mi madre más. Claro. A mí no. Díganme. Sabemos que son ambas muy profesionales, pero sin duda... ¿Aló? ¿Nos escuchas? ¿Nos escucha, comandante? ¿Aló? Uy, perdimos la comunicación. Comandante, ¿hola? No, creo que no nos escuchan. Y nos tenemos que decir, les agradecemos a las dos y les deseamos a ambas un feliz Día de la Madre y por supuesto a nuestros familiares y a todas las madres del Perú. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Que pasen un maravilloso Día de la Mamá mañana. Un saludo muy especial para Isabel, para Andrea y para Luca, que son los hijos de la comandante Guerra y de la oficial Lady Quintana, quienes mañana no van a poder pasar un Día de la Madre habitual, pero chicos, ellas están entregando sus vidas, digamos, su tiempo por los demás. Y no hay satisfacción más maravillosa para un hijo sentirse orgulloso de la mamá que tiene, y yo creo que este es el caso de ustedes. Así que a todos los que tengan la posibilidad de mañana estar con mamá, abrácenla mucho, denle muchos besos quienes vivan con ellas, y quienes no, pues será una manera diferente de saludar. No vayan. Pero igualmente de cuidarla, ¿no? Claro. De dar vida y cuidarla. Bueno, yo aprovecho para saludarte también, Muchas Carlita. gracias. Feliz día, pásala bonito con tu hijita. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlita. Muchas gracias. Hemos llegado al final. Nos despedimos. Nos vemos. Hasta el otro fin de semana.